En esta iglesia, estamos por primera vez aquí en la iglesia del West Dallas, una iglesia muy preciosa, no solamente el edificio, sino que también toda la hermandad. Y que en esta ocasión se reúnen también como todo el pueblo de Dios para alabar y glorificar su bendito nombre. Somos la rondalla Guitarra de Esperanza, que hemos venido de la ciudad de Tulsa, Oklahoma, a poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial a este lugar. Por la tarde también estaremos en la iglesia de Oak Cliff. Ahí también estaremos con otra rondalla que también viene de Oklahoma, alabando el nombre de nuestro Dios. Vamos a entonar un canto en esta mañana titulado El Alfa y Omega. Saben que en Apocalipsis 5 hubo una preocupación porque nadie podía abrir un libro muy especial. Pero había solo uno que podía hacerlo. ¿Quién era? Cristo Jesús. Él dice, todos los ancianos, todos los ángeles se postraban y decían, digno eres tú de recibir toda la honra y toda la gloria, porque por tu sangre fuiste inmolado y rescataste a toda la nación, tribu, lengua y pueblo. Y a ese Cristo Jesús vamos a adorar y a glorificar su bendito nombre, porque Él dice, yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Gloria a Dios. Oí una gran voz del cielo que decía, con el hombre está el santuario de Dios, Dios está aquí, somos su pueblo y el Señor reinará. Él limpiará toda lágrima en sus ojos y la muerte cesará. Tampoco allí habrá guerra y dolor, pues todo lo viejo pasará. El que está sentado en el trono ha dicho, todo se ha hecho nuevo ya. Y también me dijo, escribe la verdad para aquellos que buscan la paz. Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios, Él es el Alfa y Omega, el principio y el final. Él es Dios, Él es Rey, Dios de toda humanidad, Jehová, Mesías, Príncipe de paz, nacido de Virgen, el Hijo de Dios y segundo en la Trinidad. Él es el Alfa y Omega, el principio y el final. Él es Dios, Él es Rey, Dios de toda humanidad, Jehová, Mesías, Príncipe de paz, nacido de Virgen, el Hijo de Dios y segundo en la Trinidad. Él es el Alfa y Omega, el principio y el final. Amén. 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 Bueno, agradecemos en esta mañana a esta preciosa rondalla de Guitarra de Esperanza que nos están visitando de Oklahoma. Qué lindo, nos recuerdan tiempos antiguos cuando estábamos en Los Ángeles, en la iglesia central, y allí teníamos una rondalla con jóvenes también. Qué bonito que alaban a Dios y dedican sus talentos para la gloria del Señor. Ellos van a cantar una vez más al finalizar el programa, y esta tarde, como se anunció, pues tienen con otra rondalla, tienen su participación en la iglesia de Oak Cliff para los que quieran ir allí. Pero aquí tenemos programación también. De todas maneras, hay gente para todo, ¿no? Para todo tenemos gente.
inclinar nuestra cabeza, vamos a hacer una oración para que Dios nos dirija ahora en el estudio de su palabra. Padre Santo, te agradecemos porque podemos estar hoy en tu casa y porque podemos abrir tu palabra. Gracias, Padre, porque este mensaje, Señor, tú lo pusiste para que lo diéramos en esta mañana. Permite, Señor, que sea de vida para vida y para ayudarnos a reflexionar, que sea tu Espíritu el que nos explique, que Él pueda tocar nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, duré varios días pensando, Señor, ¿qué será lo mejor para hablar a mi iglesia? Y hasta que el Señor me puso en el corazón esto y me dio todo el tema así, que me puse a pensar, qué maravilloso es Dios y cómo Él piensa que es lo mejor para nosotros. Y el título del tema es un título bien como raro. No quise poner otro título que es más pesado, pero que es bíblico. El título es bíblico, es de origen bíblico y se llama Lo ilógico de Dios. ¿Será que Dios tiene cosas ilógicas? Hay cosas que como que no nos cuadran a nosotros los seres humanos, pero efectivamente pues Dios piensa que sí. Por ejemplo, hablemos de cosas ilógicas. Si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué lo creó? ¿No les parece que es ilógico? Esas son las cosas ilógicas de Dios. Pero ¿qué tal lo que dice el libro de los Efesios en el capítulo 1, versículos 3 y 8? Si es ilógico que Dios creara al hombre porque sabía que iba a pecar, pues más ilógico es lo otro que dice Efesios capítulo 1, versículo 3 al 8. Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales, no terrenales. Estas son bendiciones en los lugares celestiales. Y dice el versículo 4, esto es ilógico, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que tú y yo naciésemos, nos había escogido. Eso es ilógico, porque generalmente nosotros los seres humanos, vamos a decir, si tenemos un grupo de atletas y tenemos que escoger quién nos va a representar, pues primero los vemos funcionar, a ver si tienen aptitudes o no, y luego los escogemos o no. Pero Dios nos escogió desde antes de que naciéramos, sin saber si le íbamos a funcionar o no. ¿No les parece ilógico eso? Hoy, en términos humanos, no tiene sentido. Eso no es lógico. Dentro de la filosofía humana no es lógico que alguien sea escogido antes de hacer una demostración de sus habilidades. Pero ese es Dios. Dice el versículo 5, que incluso en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de su puro afecto, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos, incluso dice, redención por su sangre, perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Oiga, si sacáramos una lista de palabras interesantes de este pasaje, está inundada de términos tremendos. Afecto de su voluntad, por su gracia, por las riquezas, por su misericordia, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, Dios tiene cosas ilógicas. Si bien es cierto que Él sabía que el hombre iba a pecar, Él podía haberse evitado problemas y haber creado seres autómatas. Pero ustedes y yo ya sabemos eso y lo hemos predicado muchas veces. Dios nos creó con libre albedrío, con libertad de escoger. ¿Qué mejor padre que Dios para Adán y Eva? Y sin embargo, sus hijos se le torcieron o no. ¿Por qué? Porque Él corrió el riesgo. Lo voy a hacer con libre albedrío. Y todo, hermanos, en la causa de Dios es con libre albedrío. Nadie puede decir que está obligado a venir a la iglesia. Nadie está obligado a permanecer con el Señor. Nadie está obligado a servir. Nadie está obligado a ofrendar. Nadie. Es puro albedrío. Libre albedrío. Y siguiendo hablando, hermanos, de esas cosas ilógicas de Dios, mire lo que dice el deseado de todas las gentes en la página 147.
todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde cuándo. O sea, que Dios no esperó que el hombre cayera para decir, oiga, ¿qué vamos a hacer ahora? Se nos dañó el producto, ¿qué vamos a hacer? ¿Tienes alguna idea? No, no. Antes de hacer al hombre, dijo, vamos a hacerlo con libre albedrío, un riesgo muy grande. Y él sabía que iban a fallar. Pero Dios, antes de que creara al hombre, trazó un plan, el plan de la redención. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él, perfecto en todos sus detalles. ¿Cómo les parece? Hermoso, ¿no? Deseo a toda la gente, página 147. Y miren esta declaración tan tremenda. Está en Consejos sobre la Salud, para la Salud. La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad. Antes de hacerla, ya estaba conmovido por los seres humanos. Dice, ay, pobrecitos, tengo misericordia de ellos, porque al hacerlos con libre albedrío, ay, cómo van a sufrir. Si mejor los hiciéramos automáticos, autómatas, pues los programamos para que sean felices todo el tiempo, y todo el tiempo con una sonrisa, y todo el tiempo sin equivocarnos. Pero Dios dijo, pero no está bueno eso. Vamos a hacerlos con libertad de escoger. Pero ay, cómo van a sufrir. ¿Cómo van a sufrir? Uno, por ejemplo, como padre, uno cuánto no quisiera evitarle a los hijos que pasen por pruebas y dolores, ¿o no? Y uno hace hasta lo máximo para evitarles que sufran. Pero cuando ellos meten la cabeza y se caen, ¿cómo uno sufre? Uno sufre, hermanos, uno sufre. Y dice que por eso la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de la redención. Los tres dijeron, vamos a pensar en el plan que va a salvar al hombre de sus propias malas decisiones. Porque es un riesgo, es un riesgo. Pues bueno, hermanos, dice que con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan, se decidió entre los tres que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado. Uno de los tres tiene que tomar la decisión. Y el Hijo dijo, yo la tomo. Yo tomo la decisión. ¿Con qué se podía entonces ahora medir la profundidad de este amor? Dios quería hacer que resultara imposible, ahora es momento de subrayar. Dios trazó un plan para que al hombre le fuera imposible decir que Dios podía haber hecho más. Es que quedamos impotentes. Lo que Dios trazó no se le puede mejorar. Es perfecto. Dios quería hacer que resultara imposible para el hombre decir que hubiera podido hacer más. Con Cristo dio todos los recursos del cielo para que nada faltara en el plan de la elevación. ¿El plan de la qué? No dice el plan de la salvación, dice el plan de la qué? Elevación. Dios quiere elevarnos. Ahí del piso donde estamos, humillados, Él nos quiere elevar. El plan de la elevación de los seres humanos. Consejo sobre la Salud, página 219. Vale la pena que anoten la cita. Es una cita sublime. Sublime esa cita. Bueno, ¿por qué no seguimos hablando de cosas ilógicas? Hermanos, es ilógico que porque Adán pecó todos tengamos que pagar los platos rotos. ¿No les parece ilógico? ¿Es ilógico o no? Alguien decía por allí en un tono así como jocoso, decía, Eva mordió la fruta y a nosotros nos cayeron los dientes. ¿Cómo nosotros tenemos que pagar los resultados? Hermanos, es ilógico que por uno mueran todos, pero más ilógico es que por uno vivan todos, ¿o no? ¿Qué dice Romanos el capítulo 5, versículo 17 al 19? Vamos a buscarlo. Romanos 5, versículo 17 al 19. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? Romanos 5, versículo 17 al 19. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién es ese solo? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don
de la justicia. Si la paga del pecado es muerte eterna, pues el remedio es mucho más que la paga del pecado, ¿o no? El remedio dice que es abundancia de gracia y don de justicia. Así que, dice Pablo, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera que por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán ¿qué? Constituidos ¿qué? Justos. Bueno, hermanos, ¿no les parece a ustedes ilógico todo? Es ilógico que por el pecado de uno todos tengamos que morir. Entonces, para que nadie tenga que abrir la boca y decir, eso no es justo, dice, sí, pero espérate, por la justicia de uno todos pueden vivir. Y así nos quedamos callados la boca, ¿por qué vamos a hacer? No podemos hacer absolutamente nada, hermanos, con lo que Dios hace. Pero sigamos hablando de las cosas ilógicas de Dios. Lo que viene es más ilógico todavía. Y vamos a buscarlo en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20 al 29. Y honestamente les digo que cuando el Señor puso en mi corazón tener este tema, ese fue el texto que Él me mostró en su palabra. Dice en Ezequiel 18, versículo 20 al 29, dígame si no es ilógico lo que vamos a leer. Dice, el alma que pecare, esa morirá. No, eso está bien. Pero lo que viene ahorita más adelantito es ilógico. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Y qué dice el versículo 21? Aquí viene lo ilógico. Ahora, aquí comienza una serie de textos ilógicos. Dice el versículo 21, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Ilógico el versículo que sigue. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Ese es el caso del ladrón en la cruz, ¿no? Ese individuo toda la vida haciendo el mal y a última hora hizo lo correcto. ¿Qué fue la justicia que hizo? Creer en Jesús. Ese es el máximo acto de justicia. Es la única justicia en la que nos podemos gloriar. Yo no me puedo gloriar de lo que yo predique o la rondalla de la manera como tocan. De eso no nos podemos gloriar, pero sí nos podemos gloriar en una sola cosa, en la justicia de Jesucristo. Esa es nuestra justicia. Oiga, que el Señor no le haya tenido en cuenta todos los errores y todas las fallas y todas las cosas, y solamente porque en el momento ahí en la cruz aceptó a Jesucristo como su Salvador y le clamó, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, alguien se rasca la cabeza y yo no puedo creer que Dios a una persona que fue mala toda una vida, a la prostituta de allá de Jericó, oiga, la salvó. ¿No les parece ilógico? Eso es ilógico. ¿La María Magdalena o no? Es ilógico. Eso es lo que les fastidiaba a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes. Jesús se juntaba con ese tipo de gente, esa gentezuela. ¿Se puede decir así esa palabra? Gentucha. Hermanos, sigue diciendo cosas ilógicas aquí. Oiga, tremendo lo que dice. Versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová, el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Y aquí viene lo súper ilógico de Dios. Esto sí que es ilógico. Dice el versículo 24. Mas si el justo, el que toda la vida estuvo sirviendo, un pastor, un sacerdote, una persona consagrada en la iglesia todo el tiempo, estaba en la rondalla, mejor dicho, tremendo cantante, predicador, lo que sea. Mas si el justo, que estuvo 40 años en el evangelio, 80 años en la iglesia y nunca se apartó, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Pregunta Dios. ¿Vivirá?
ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Su servicio no le va a tener. Pero Señor, solamente una falla que cometí. Señor, tantos años sirviéndote. No se los voy a contar, dice el Señor. ¿No les parece ilógico? Eso es ilógico. En términos humanos es que es ilógico. No puede ser. En términos humanos, por ejemplo, un jugador de fútbol, hermano Víctor, ¿dónde está? Un jugador de fútbol, entre más goles meta, ese es el que vamos a tener en cuenta, ¿o no? Pero ese bien malo que a última hora fue el que metió el gol ahí de chiripa, como dicen algunos, de pura casualidad, y por eso obtenemos el triunfo. ¿Cómo es que ese es el llamado el jugador del campeonato? ¿Pasa eso o no pasa? Hermanos, es ilógico, no es lógico. Y dice acá, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciera conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, no es lógico, no está bien, it's not fair, no está correcto, no es justo, aunque se espeluque, ¿qué dice Dios? Aunque tú me digas, no es recto el camino del Señor, oigan ahora, casa de Israel, lo que les voy a decir. ¿No es recto mi camino? Más bien, ¿no son torcidos vuestros caminos? ¿Qué me ando juzgando a mí de que mis caminos no son rectos? ¿Por qué no miran sus caminos como son torcidos? Dice el Señor. Y dice el versículo 26, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Versículo 28, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá y no morirá. Versículo 29, y si aún dijera la casa de Israel, no es lógico, eso no está bien, no es justo, no es recto el camino del Señor. Dios pregunta, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos son los que están torcidos, ustedes no están rectos, ustedes son los ilógicos. Hermanos, es impresionante cómo es que funciona el cielo y cómo es que las cosas funcionan con Dios. Miren otra cosa ilógica, este es uno de los capítulos más controversiales del Nuevo Testamento, Romanos capítulo 9, vamos a Romanos 9, ahí nos vamos a entretener un ratito, hermanos. Romanos capítulo 9, el versículo 8 en adelante. Capítulo ilógico, controversial, lo que Dios va a decir aquí a través del apóstol San Pablo. Romanos 9, versículo 8. Esto es, dice el Señor, no son hijos según la carne los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa les será contado como descendientes. Es como aquel multimillonario que tiene hijos carnales y todos estos andan felices lamiéndose los bigotes el día que les toque la herencia. Y cuando llega el momento de la herencia y todo autenticado y con un abogado, el multimillonario decide dejarle toda su riqueza al hijo de su mayordomo. ¿Ah? ¿O a la mascota? Decide dejar, o sea, algunos lo hacen, pero no tan cruel. Decide dejarle todo, digamos, al hijo de la muchacha que fue la babysitter de sus hijos. Le dejó todo, porque ese era un muchacho bueno. Ese muchacho que creció con sus hijos le hacía sentir feliz al dueño de la casa, al rico, mientras sus hijos eran terribles. Hermanos, ¿no es ilógico eso? Y ellos pueden objetar la herencia y todo, pero está legal, ¿qué vamos a hacer? No es lógico que las promesas las reciban los hijos según la carne. Eso dice el mundo. Pero para Dios es lógico que alguien que no era ni siquiera el hijo pueda recibir todas las promesas. Entonces, hermanos, una de las primeras cosas que encontramos aquí es que las promesas, en los términos de Dios, las promesas y las obras de la carne están en controversia. Promesas versus carne. Yo no voy a ser heredero de las promesas de Dios si yo vivo de cualquier manera. Aunque yo haya nacido en el Evangelio, aunque sea judío de nacimiento, no voy a heredar la promesa,
porque estoy en la carne. Entonces para Dios no es que voy a poner tanto a tu favor y tanto en contra. Y al final miramos, si fueron más cosas a tu favor y menos cosas en contra, listo, ganaste por mayoría. Así no es con Dios. Y es ilógico, ¿no? Es ilógico en términos humanos. Sigamos leyendo el siguiente versículo, el 11 ahora. Digo pues, ¿han tropezado lo de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos ¿a qué? A celos. Entonces, noten ustedes, si miramos en el versículo 12 dice, si su transgresión es riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Cuando Dios tiene, hermanos, Dios tiene, en el versículo, sí, ahí está, cuando Dios tiene un propósito con las personas, nosotros vamos a ir al cielo de acuerdo al propósito divino y no de acuerdo a lo que nosotros hagamos. Podemos hacer miles de cosas para tratar de agradar a Dios, pero no debe ir al cielo por las cosas que hizo, sino porque cumplió los propósitos divinos. Eso es muy importante que lo entendamos. Usted tiene y yo tenemos que preguntarnos, ok, ¿cuál es el propósito mío de estar en esta iglesia? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Eso es lo que más importa. No es qué es lo que más espera el pastor de mí. No es qué la junta espera de mí. No qué es lo que mi mamá espera de mí. Aunque todo eso es importante también, pero es secundario. Lo más importante es qué espera Dios de mí. ¿Cuál es el propósito por el cual yo estoy aquí todavía? Todavía respiro y todavía soy beneficiado por los programas, por la liturgia, por los temas, por los cantos, porque son bendiciones que recibimos cada semana. Sigue diciendo allá, sigamos leyendo el versículo 12 al 14 de Romanos, el capítulo 9, lo siguiente. Si la transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Eso es ilógico. Que la caída de unos sea la bendición de otros. La derrota de ¿quién? La derrota, el fracaso de Israel fue la bendición del mundo gentil, ¿o no? Por la derrota de Israel, Israel dejó de ser el pueblo de Dios y nosotros llegamos a ser ¿qué? Pueblo de Dios. Nosotros llegamos al pueblo de Dios, es lo que está diciendo aquí. La defección de unos es la riqueza de otros, dice el versículo 12. La defección, o sea, el fracaso. El fracaso de Israel es nuestra riqueza, porque nosotros somos los herederos de toda esa bendición de Jesucristo. Pero hermanos, Dios trabaja de esa manera. Trabaja de esa manera. ¿Y es justo como Dios trabaja? A veces pasan en las iglesias cosas ilógicas. Dice que una persona lleva 20 años en la iglesia y nunca lo nombran de anciano. Y uno que lleva 2, 3 años viniendo a la iglesia ya lo nombran de anciano. ¿Es ilógico, no? Porque en la matemática de los hombres, en las estadísticas de nosotros los seres humanos, en nuestros cálculos, pues hay que darle prioridad, es por canas que hay que darle prioridad a la persona, pero así no funciona Dios. Así no funciona Dios. ¿Ustedes han leído las veces en que Dios cambió primogenitura del uno por el otro o no? ¿Sí han leído? ¿Cómo le quitaba la primogenitura ahora y se la daba al otro? Miremos, hermanos, más cosas ilógicas de Dios. En Mateo capítulo 3, versículo 9, los judíos le decían a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham, tenemos derecho. Y Jesús le dijo, ¿saben qué? No se pongan a decir ahorita que son hijos de Abraham, porque incluso estas piedras sucias que están aquí en el camino, Dios puede hacer puede hacer hijos de Abraham. ¿Ilógico o no? Es ilógico, pero eso es lo ilógico de Dios. Así es que funciona el cielo, hermanos. En Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quiénes? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, acuérdate la vez que yo fui y oré, estaba la persona con un terrible mal y se curó. Señor, en tu nombre eché fuera demonios.
En tu nombre profeticé. Señor, y yo no lo hice en mi nombre, yo decía, en el nombre de Jesucristo. Y todo lo hacía en tu nombre. Y el Señor le dice, apártese de mí, hacedor de maldad. Yo ni te conozco. Ilógico. Eso es ilógico. ¿Cómo puede ser que una persona que echa demonios, Dios lo llame hacedor de maldad? Es que Dios no lo llama hacedor de maldad por las buenas obras que hizo, sino por la injusticia que cometió. Porque no hizo la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, no basta hacer buenas obras. Tenemos que estar seguros que estamos haciendo la voluntad de Dios, que estamos cumpliendo los propósitos de Dios. O el famoso caso de la parábola del fariseo y del publicano, que se estudia hoy en la lección. Hermanos, no es lógico lo que dice al final de la parábola, que el publicano, ese pecador, ese indigno, haya salido justificado. Por favor, ¿qué es eso? En cambio, un hombre que ayunaba 2 veces por semana, que daba los diezmos de todo, que oraba para ser visto por la gente, pero oraba, pues. El otro ni oraba siquiera. Bueno, sí oró, porque el otro se fue adelante y levantó sus brazos así. Resulta que es que los judíos se colgaban aquí de las mangas unas cuerditas y con versículos allí, le llamaban las filacterias, y entre más filacterias tenía la persona, más sacrificios había hecho, más había orado, más había ayunado, más versículos de memoria se sabía. Levantó los brazos. Señor, gracias te doy que no soy como los otros hombres. Yo por lo menos ayuno 2 veces por semana, doy los diezmos de todo. No soy como ese, ni para qué digo el nombre. Ni se atreve a entrar al templo, por algo será. Y mientras tanto el publicano que está afuera en la entrada, ¿qué dice? Señor, yo no soy digno. Yo no soy digno, Señor. No soy digno de entrar en tu casa. Dijo, yo no soy digno, pero sé propicio a mí que soy ¿qué? Un pecador. Y miren lo ilógico de Dios. ¿Quién resultó justificado? ¿Es ilógico o no? Es ilógico. Es como si le diéramos un premio al miembro descarriado de iglesia que a última hora apareció aquí en la iglesia otra vez arrepentido, y ahí se le damos el cargo. Yo sé que lo que estoy diciendo es pesado o no. Es pesado y de pronto nos duele un callo. Pues a mí que me duelan todos los callos que el Señor me quiere hacer doler. Pero hay que ser claros o no hay que ser claros. Porque no son mis justicias. No es todo el servicio. Yo edifiqué esta iglesia. Todo lo que está aquí, eso lo hice yo. ¿Suena grave lo que estoy diciendo? Pero hermanos, yo le pedí al Señor, muéstrame que tengo que hablar a la iglesia, y tengo que hablar lo que Él me dijo, habla. Me dijo, habla esto. Porque sentí toda la impresión y Él me fue poniendo así como una ametralladora. Comenzaron a llegarme ideas a la cabeza y yo solamente lo apunté rápido. Hermanos, no es lógico lo que Dios hace, pero ¿qué vamos a hacer? Dios lo hace y Dios lo decide así. No es lógico. Y uno de los casos más terribles, increíble lo que dice en Romanos capítulo 9 versículo 16 al 18, hablando de ese pobre faraón. Pobre. Dice el versículo 16, así que no depende del que quiere, dice Dios. No depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios le tenga misericordia. O sea, no depende porque, a ver, ¿quién de ustedes sabe más Biblia que yo? Por favor, me las doy que corro más que ustedes. ¿Qué va? No es porque yo sepa de pronto un poquito más de Biblia. No es del que más corra. No es del que más quiere y pretenda, no, es del que Dios, de aquel a quien Dios le tenga ¿qué? Misericordia. ¿Es injusto? Ilógico, ¿no? Se supone que el que más sabe, pues el que más debería recibir, ¿no? Y resulta que el que menos sabe es el que va a terminar recibiendo. Es ilógico, ¿no? Pero esa es la lógica de Dios. Y sigue diciendo allá en el versículo 17, porque la escritura dice a Faraón, terrible, para esto mismo te he levantado, Faraón,
para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Yo te he levantado, Faraón, para hacerte caer. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo luego Dios no es misericordioso? ¿Cómo es eso? Y dice el versículo 18, de manera, versículo difícil, de manera que de quien quiere Dios le tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, pues, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué entonces nos condena Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Si la salvación es por de los que Él quiera salvar, ¿qué culpa entonces nosotros tenemos aquí? A ver, ¿qué vamos a hacer? Es ilógico, ¿no? Pero hermanos, mira, entendamos una cosa, hermanos, entendamos algo. Tenemos aquí el caso de que Dios a algunos les tiene misericordia. ¿Y a otros los qué? Endurece. ¿Será que Dios hace acepción de personas? No. Y miren ustedes, para la muestra 5 pequeños botones. Lo necesito rapidito buscando Éxodo 7 porque vamos a ir volando aquí. Miren, hermanos, dice la Biblia que Dios tiene misericordia al que quiera tener misericordia, pero endurece al que quiere endurecer. ¿Cómo entendemos eso? Entonces, no, si ya Dios quiere que yo me pierda, yo me voy a perder. No es así. Dios quiere que todos seamos salvos, ¿o no? ¿Cómo entendemos eso del endurecimiento? ¿A quién es que Dios endurece? Dios dice, este me cae gordo, colombiano tiene que ser. No, Dios no es así. Que porque le cayó gordo, no le cayó como monedita de oro, ya lo endurezco, quiero que se pierda. No, Dios no es así. Y Dios no es así, hermanos. Dios no es así. Éxodo 7:22. ¿Qué dice? ¿Qué le dijeron los hechiceros al faraón? ¿Esto es dedo de quién? Hicieron lo mismo con sus encantamientos, ¿no? ¿Y quién dice allá el versículo 7? ¿Que Dios le endureció el corazón al faraón? Dice el versículo 22, y el corazón de faraón se endureció y no quiso escuchar. Capítulo 8, el versículo 15, dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, que sacaban todas las ranas que apestaban, ¿qué dice la Biblia? Endureció su corazón y no escuchó. ¿Quién es el que endurece? ¿Es Dios? No. Leamos allá el versículo 19. Entonces los hechiceros le dijeron a Faraón, Faraón, este asunto de los piojos, todos estamos piojosos. Esto es cosa de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Mas el corazón de Faraón se endureció y no escuchó. Entonces, ¿quién es el que endurece? ¿Dios solamente está cumpliendo mis deseos o no? Dios me está permitiendo, me está respetando mi libre albedrío. Él dice, yo respeto tus decisiones, yo no te obligo, yo respeto lo que tú decidas. Leamos Éxodo 8:32. Cuando cayó, hermanos, la plaga de las moscas, dice el versículo 32, más Faraón endureció esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. No obedezco, no recibo órdenes de Dios, no lo obedezco. Y ahora miren Éxodo 9:7. Cuando vio la plaga de que todo el ganado se murió, entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno solo, más el corazón de Faraón que se endureció y no dejó ir al pueblo. 5 veces distintas endureciendo su corazón. Pero hermanos, hasta que por fin Dios retira su espíritu. Dios retira el espíritu. ¿Qué dice Éxodo 9:12? Ya con la plaga de las úlceras, ¿qué dice el Señor? Jehová endureció el corazón del faraón. ¿Nota que Dios le dio muchas oportunidades o no? Entonces, hermanos, eso de que no es justo, que ¿cómo así que levantó a Faraón para endurecerlo? Sí, lo endureció, pero después de ¿cuántas veces? A la 6ª vez le retiró el espíritu. Porque todo el tiempo no lo escucho, no lo escucho, no lo escucho. Me están hablando, me dicen siempre lo mismo. Mira, corrígete, mira, arrepiéntete, mira tal cosa. Mira lo que te pasó, ya andas pulgoso y nada que te arrepientes. Y la gente insiste en su mal. Pues llega un momento en que el Señor le retira el espíritu, ¿no? Porque Dios no va a violentar la conciencia de la persona. No existe spiritual harassment. Con Dios no existe eso.
Dios no abusa de nadie espiritualmente. Por eso es que Hebreos 4:7 dice, si escuchamos la voz de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No endurecer nuestros corazones. Si escuchamos, hey, pilas, ya, de una vez vamos a hacerlo. Si escuchamos. Por eso es que cuando David cometió un pecado tan grave, David tenía que haber muerto, ¿sabían? Porque la ley de Moisés, así la llamaban, decía que el adúltero y la adúltera tenían que morir apedreados, ¿o no? Ese era un adúltero. Y fuera de eso, autor intelectual de un crimen, ¿o no? Y abusó de la mujer también. Porque ella, pobrecita, pues allá fue, es el rey, me manda, ¿yo qué hago? Y pues aparentemente abusó de ella, pero ella también como que quiso. Ambos cometieron adulterio, tenían que morir. Y sin embargo, hermanos, ¿lo perdonó Dios o no? Pero el día en que David entendió, como está en el Salmo 51, contra ti, Señor, es que he pecado. Realmente yo no pequé contra Urias, fue contra ti, Señor. Es que todos nuestros pecados son contra Dios realmente. Es contra Dios. Dice, he hecho lo malo delante de ti, incluso en pecado me concibió mi madre. Y por eso le clama, Señor, cámbiame este corazón, dame un corazón nuevo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Y luego dice lo más importante que nosotros tenemos que decir en nuestras oraciones. No me eches delante de ti, pero ahora sí lo más importante, no quites de mí tu Santo Espíritu. Es lo que más tenemos que clamar a Dios cuando clamamos por nuestros hijos que se han apartado del Evangelio. Señor, ten misericordia de ellos. Por favor, no les quites tu Santo Espíritu. No le quites el Santo Espíritu al marido, a mi mujer, que se han apartado. Señor, por favor, ten misericordia. Es lo único que podemos hacer. No quites tu Santo Espíritu de mí. Hermanos, porque es ilógico a veces lo que Dios hace. Y miren más cosas ilógicas de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 19 al 26. Romanos 9. Cambiamos del libro que estábamos en Éxodo 9, ¿no? Ya iba a leer yo de ahí de Éxodo 9. Romanos capítulo 9, versículo 19 al 26. Cosas ilógicas de Dios. Me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, escúchame, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá acaso el vaso de barro al que lo formó, ¿y por qué me hiciste así? Señor, ¿por qué yo nací pobre? ¿Por qué no nací en la casa de Bill Gates? ¿Por qué yo no nací de la realeza? ¿Por qué? ¿Por qué me tocó? Que dice el Señor, hey, vaso de barro, tú me dices a mí por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿O acaso dice el versículo 21, no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa de barro un vaso para tomar leche y otro vaso para, como usaban nuestras abuelas en los tiempos antiguos? Le decían vacinicas o vacinillas. Ahí debajo de la cama la ponían, ¿o no? ¿Se acuerdan? A veces se les olvidaba meterla y cuando se la dejaban afuera y cuando se levantaban, ¡pa!, la volteaban. Óigame, y del mismo material que se hacían las vacinillas, hacían las vasijas para hervir leche, del mismo material esmaltado, ¿o no? ¿Y qué tal la vacinilla allí? Señor, ¿y por qué tú me hiciste vacinilla? ¿Y por qué mira al hermano allí, por qué lo hiciste vaso de leche? No es justo. ¿Es ilógico o no? Pues suena ilógico, hermanos, suena ilógico. Dice el versículo 22, ¿y qué? Dice, ¿y qué? Sí, que es como agresivo, ¿no? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia las vacinillas preparadas para la destrucción, los vasos de ira. Y para hacer notoria, versículo 23, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con las vacinillas, con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles.
Como también a Oseas le dijo un día Dios, dice acá el versículo 25, le dijo a Oseas: hey, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amada la voy a llamar ¿cómo? Amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Increíble, ilógico de Dios, que a los que no merecían ser pueblo ahora los llama mi pueblo. Nosotros, imagínate, qué misericordia le de Dios, ¿no? Y a la que no era amada, la despreciada, la adúltera, le dice: consíguetela como mujer y ten hijos con ella. Tremendo. Ese es nuestro Dios. ¿Qué podemos decir, hermanos, ante lo ilógico de Dios? Lo ilógico de Dios es que algunos son vasos de ira y algunos son vasos de misericordia. Los vasos de misericordia eran los israelitas. Los vasos de ira éramos los gentiles, ¿o no? Y los gentiles merecíamos la destrucción, y los judíos merecían ser vasos para la leche, no para el vino. Pero nosotros, vasenillas espirituales, disculpe que use la expresión, porque esos eran los vasos de deshonra, los de los heces y las cosas feas, sucias. Dice Dios que a esos vasos de ira, porque ¿quién va a querer guardar como recuerdo un vaso de eso? Lo rompe uno. A los vasos de ira Dios les tuvo misericordia. ¿Es ilógico lo que Dios hace o no? ¿Es ilógico? Claro que sí. Y más ilógico esto. Por eso, hermanos, cada vez que tú y yo nos creamos alguna cosa, repasemos el manual. El manual. En una de estas categorías estoy yo, si es que quiero ser de la iglesia de Dios. Porque ¿qué dice que Dios escogió a quiénes? A lo necio, a lo débil, a lo vil, a lo menospreciado y a lo que no es. Ilógico que se hace a la gente que Dios escoge. Ilógico lo que Jesús hizo al escoger a sus discípulos, ¿o no? Es ilógico, pero así es que funcionan las cosas de Dios. Lo ilógico de Dios. Cuando yo me miro aquí en esta lista, yo, créanme, hermanos, a los 21 años acepté el evangelio, profesor de varios colegios en mi pueblo natal, un muchacho brillante, estudiante de la universidad de matemáticas y física, querido y apreciado, tenía todo y yo me creía demasiado. Y termino en el evangelio. Y cuando yo reviso por qué estoy en el evangelio, por lo inteligente, por lo sabio, por lo billutudo que era, nada, hermanos, de eso. Yo me puse a pensar en cuál de las categorías yo estoy. Lo que no es, no, porque yo era alguien respetable en mi pueblo, ¿no? Lo menospreciado, no, todo el mundo me apreciaba. Lo vil, no, yo no era ningún criminal, no era malo por ahí, ni sucio, nada de esas cosas. Lo débil, no, yo era fuerte, era hasta atleta, hermanos. Todavía tengo memoria biológica, todavía resisto en los deportes y en todo, hermano. Entonces solamente me quedaba una opción, lo necio. Me cayó como dedo, como anillo al dedo, por necio, por ser un necio Dios me escogió. Pues tengo que aceptarlo, hermanos, tengo que aceptarlo. ¿Es ilógico, no? Siempre les he preguntado a ustedes, ¿es que acaso no hay gente más linda que ustedes y que yo allá afuera o no? ¿Hay gente más bonita que nosotros o no? ¿Hay gente más interesante que nosotros afuera? ¿Hay más gente con billete que nosotros afuera o no? Entonces, ¿por qué nosotros? Por una de esas. Porque Dios escogió a lo necio para avergonzar ¿a quién? A los sabios. A lo débil para avergonzar ¿a quién? A los fuertes. A lo vil para avergonzar ¿a quién? A los santurrones. A lo menospreciado para avergonzar ¿a quién? A los que se aprecian de mucho. Y a los que no son, para avergonzar a los que se creen ser. Es ilógico lo que Dios hace, pero así funciona Dios. Bueno, hermanos, aquí está el versículo donde está el título del tema. Yo no quise poner lo insensato de Dios el título del tema porque me dio como temor. Pero ¿qué es? ¿No es más pesado decir insensato que ilógico o no? ¿Qué es más pesado decir ilógico o insensato? ¿Qué quiere decir insensato? Entonces, hermanos, dice 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios, el título del tema de esta mañana, lo insensato de Dios resulta que es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, ¿Dios tiene cosas débiles?
Nosotros somos la debilidad de Dios. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, ¿tiene razón o no? Tiene razón. Entonces, hermanos, ¿cómo hago yo para entender Ezequiel 18, 20 al 29? Que una persona que toda la vida estuvo en la iglesia al final comete iniquidad, se pierda, es ilógico. Y que una persona que todo el tiempo estuvo haciendo daño afuera, nos tiraba piedras a la iglesia, se nos robó los equipos, nos robó la traila y todo eso, no se le haga extraño que un día resulte una persona dando un testimonio aquí diciendo: hermanos, yo fui el que me robé la traila. Y ese que robó la traila lo nombramos de primer anciano a los 2, 3 años. Por favor, ¿qué es eso? Es ilógico, es ilógico. Pero ¿cómo funcionan las cosas de Dios? Para Dios nunca existe un momento en que tú digas: hoy me quito el sombrero adventista, hoy me quito el vestido, hoy descanso de ser cristiano. No existe un momento, no podemos un solo instante. En Dios no existe aquello que enseñan por allí, que el que es salvo una vez, salvo para siempre. Eso no es cierto. Para Dios es que el que es salvo todos los días y siempre es salvo, siempre es salvo. Siempre depende y depende de Dios. No puedes bajar la guardia un solo instante. Un solo instante que bajemos la guardia nos puede causar muchos años de dolor, ¿o no? Una locura de un día, ¿cuánto nos puede costar? Dolor de toda una vida, hogares destruidos, ministerios destruidos, vidas arruinadas, etc. Entonces, ¿cómo hacemos para mantenernos siempre en el camino de Dios? Solamente hay una forma. Hay los consejos de Dios. ¿Qué dice? ¿Quieres permanecer siempre hasta el final? Niégate cada día a ti mismo. No lo que tú quieras, sino qué es lo que quiere mi Dios. Niégate todos los días. Toma la cruz y síguelo. Ese es el primer paso que nosotros tenemos que dar. Negarnos diariamente. Estar seguro que cualquier decisión que estoy tomando es porque estoy tomando la cruz. Y porque estoy seguro que le estoy siguiendo a Él y no a mis propios impulsos. Segundo consejo, ¿cómo mantenernos hasta el final? Permanece en Él. Permanece en Él y déjale que te pode. ¿Será que a los árboles les duele la poda? ¿Se acuerdan mi naranjo, mi limón que resultó ser naranjo? Ustedes no se imaginan cómo lo he cuidado tantos años y ese naranjo, limón naranjo, nunca me ha dado una flor, nunca me ha dado un fruto. Y cómo yo lo protejo, lo cubro. Ahora que cayó la nevada, le sacudí el hielito, ay, me dejaron el arbolito por fuera, y énchelo y cuídelo y consiéntalo. Lo tapábamos y todo, y nada. Lo último que hice fue: lo voy a podar a ver si es que reacciona. Estaba altísimo ya el limón, bien grandote. Y yo me acuerdo que una vez fui a Costco, ya les había contado una vez eso. Una vez fui a Costco y estaban vendiendo naranjitos así chiquitos, hermanos. Así chiquititos y con naranjas. Y yo decía: tan grandote y no ha dado ni una sola naranja. Hasta un hermano me dijo: pastor, pues cómprele uno pequeñito y póngaselo al lado y dígale: no te da vergüenza, mira, date pena. Pues sí, hermanos, este año hice lo que nunca le había hecho, lo podé. Sin duda que le duele, ¿no? No es un ser humano tampoco, pero eso duele porque se seca. Lo podé, quedó bien peluqueadito, bien peluqueadito. A ver si funciona. Hermanos, si queremos estar salvos al final, nuestra única esperanza es que permanecer en Cristo. Permanece en Cristo, permanece en Él, no en la iglesia. No es en la iglesia. Aunque claro, el que permanece en Cristo permanece en la iglesia, ¿cierto? Pero algunos creen que la salvación es permanecer en una iglesia. No, es permanecer ¿en quién? En Cristo. Y el que permanece en Cristo va a la iglesia, lógico. Y permite ser podado. Que el Señor te recorte y me recorte mis asperezas de carácter, mi manera de ser, que Dios nos recorte. Eso duele, pero permitámosle a Dios. La tercera cosa, hermanos, que debemos hacer diario es: ¿quieres permanecer en lo ilógico de Dios? Bueno, no seas una estadística más, hermano, sea una realidad. Sométete a Dios. ¿Cada cuánto? Todos los días, hermanos, a todo momento. Y resiste al diablo. Eso es lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 7. Y lo
último, lo cuarto, permite ser guiado cada cuánto. Todo el tiempo ser guiado por el Espíritu Santo, porque solamente los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esos son los 4 consejos, pero les doy unas cositas prácticas así rapidito, porque a muchos les gustan las cosas prácticas. La vida del cristiano es como una lámpara, una linterna de 5 baterías. ¿Qué pasa si una batería está chueca? Si una batería está podrida ya, echando líquido. O si la batería las tiene todas puestas, pues al revés. Una al revés, ¿qué pasa? Tiene que ser todas. ¿Cuáles son las 5 baterías del cristiano? Como quien dice, póngase las pilas. Vamos a poner las pilas ¿en qué? Número 1, leer. Saca tiempo todos los días para leer la Biblia, si quieres permanecer. Si quieres ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿Cómo vas a conocer a Dios? ¿Cómo lo voy a conocer si no saco tiempo cada día para leer? Segunda pila. La segunda batería es ¿qué? Orar. ¿Cada cuánto? La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5, orad ¿cómo? Sin cesar. La tercera pila de la lámpara para que funcione la linterna es: no deja de asistir a la iglesia. No como algunos tienen por costumbre, dice en el libro de los Hebreos, asiste a la iglesia, no falles, no faltes. Tú que sabes si ese día que llegaste un miércoles a la iglesia, que estás sin trabajo, alguien te escuchó y a la salida dice: hermano, tengo un trabajo para ti. Y tú diciéndole: Dios mío, dame trabajo, Dios mío, dame trabajo. ¿Y cómo? Pero si yo te di trabajo, te iba a dar trabajo ese día y no fuiste a la iglesia. Entonces no dejemos de asistir a la iglesia. De pronto escuchamos un testimonio que era lo que yo necesitaba para mi vida, ¿o no? Sí, un testimonio. O por lo menos aunque sea oran por mí. Hermanos, no dejemos de asistir a la iglesia. La cuarta pila para que la lámpara de luz no la ponga torcida es: comparte. Porque el que más da, más recibe. Comparte. Y la última, batería. Si esta batería está mal puesta, ninguna de las otras sirve. Contempla a Jesús. Pon tus ojos en Jesús. No me miren a mí como pastor. Hermanos, yo soy débil y defectuoso. Yo, como decimos los mexicanos, la riego cada rato. Yo me equivoco. No me miren a mí. Yo no soy su modelo. No sirvo para modelo. ¿El modelo quién es? Es Cristo Jesús. Y les termino con esta declaración tan hermosa, preciosa, sublime declaración. Está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 431. Cristo mira nuestro espíritu, mira nuestra actitud, mira nuestra manera de echarle ganas a la vida. Él mira nuestra actitud, mira nuestro espíritu. Y cuando nos ve llevando nuestra carga con fe, ¿llevando nuestra qué? No quejándonos: ay, qué carga que me tocó, no sé por qué me tocó en la vida. No, cuando ve llevando nuestra carga con fe, su perfecta santidad expía nuestras faltas. Amén. Qué maravilloso. Y la parte final de la declaración en la página 432 dice: cuando hacemos lo mejor que podemos, Él llega a ser nuestra justicia. Amén. Amén, hermanos. Bueno, voy a invitar a la rondalla para que venga aquí y participe, tengan el último especial. Con eso terminamos el servicio. Hermanos, conclusión del tema: lo ilógico de Dios es más lógico que lo lógico de los hombres. Que Dios les bendiga.
tendrá sed jamás, porque el agua que yo daré a él será una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esa agua quiere Jesús darte a ti y a mí en este momento. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti, agua de vida saludable para ti. Ya con ese sorbo de agua que nos dieron al final, yo creo que con eso lo hacemos. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar. Gracias, Rondalla, Guitarra de Esperanza, por su participación. Padre que estás en los cielos, derrama tu bendición sobre tu pueblo. Que nosotros podamos entender que necesitamos es preocuparnos por permanecer en ti y no por otras cosas. Preocuparnos por negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirte, que estar preocupados por otras cosas. Ayúdanos a entender que guiados por tu Espíritu Santo terminaremos en la misma patria celestial y seremos tus hijos. Ayúdanos, oh Dios, a someternos cada día a ti y a resistir al diablo, y seremos más que vencedores por aquel que ya lo venció. Despídenos ahora al ir a casa, pero no de tu presencia, con esa maravillosa bendición sacerdotal que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Siéntese, por favor.